Un mes cumplirá mañana Donald Trump en la Casa Blanca y mire cómo se han movido las cosas, cómo se han acomodado o desacomodado, según quieran verse. Está clarísimo su diagnóstico en torno a la presencia de las organizaciones criminales en nuestro país, su poderío, su empoderamiento durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y está ahora ya esto que fue largamente anunciado, la designación como organizaciones terroristas extranjeras de 6 cárteles de la droga mexicanos. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Manuel. Muy buenas noches. Brenda Estefan. Brenda, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Muy buenas noches. Arturo, dame Arturo. Manuel, un mes y parecen 10 años. Un mes, casi un mes. Ahorita que dijiste un mes dije, sí es cierto, y mira apenas va un lo mes. Lo que va a pasar, hasta checaste tu reloj, te vi. Sí, dije, a ver, ¿En qué año vamos? ¿En qué año vamos? ¿En qué año vamos? 2025, Lucy, y esto apenas comienza. Apenas comienza, sí. Hay una frase por ahí, ¿no?, que dice que hay décadas en las que no pasa nada y hay años en los que pasan décadas. Yo creo que este definitivamente es uno de ellos, este 2025, porque arrancamos con todo. Y sí, yo creo que ante lo ocurrido en las últimas horas, sobre todo con pues esta designación por parte de Donald Trump, bueno, el gobierno de Donald Trump, de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, habría que remontarnos a 2 precedentes importantes. De entrada, lo ocurrido en Colombia, recordemos en los años 80 y 90, los cárteles de Medellín, de Cali y también algunos grupos paramilitares como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pues dominaban el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y por su virulencia también eran considerados pues una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que derivó en la designación de estos grupos paramilitares como organizaciones terroristas y posteriormente la implementación del Plan Colombia del año 2000 a 2016, lo que posibilitó la cooperación militar, sobre todo con el envío de ayuda militar del monto de alrededor de $10,000 millones y sobre todo operaciones militares conjuntas, la posibilidad de entrenamientos para las Fuerzas Armadas, la reorganización, porque en su mayoría estas estructuras criminales pues básicamente superaban las capacidades incluso del Estado, ¿no? Eso como un precedente, digamos, que nos puede ayudar como ejemplo. Y otro, pues lo ocurrido, por supuesto, en el año 2001, cuando George W. Bush emitió esta orden ejecutiva con 29 figuras y grupos también designados como organizaciones terroristas internacionales, pero que en ese caso en específico, sobre todo, habilitó la posibilidad de golpear las estructuras financieras de pues estos grupos terroristas que a su vez ayudaron en la planeación de los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Y yo creo que estos 2 ejemplos son muy claros de cómo Estados Unidos pues históricamente ha utilizado este tipo de herramientas, este tipo de pues políticas exteriores para de alguna manera llevar a su agenda en materia de política exterior. Y la pregunta aquí es si México de alguna manera pues va a adaptarse a una especie de plan México como lo que ocurrió en Colombia, algo que yo veo difícil en estos momentos porque de entrada eso requirió la cooperación y la aceptación del gobierno de Colombia para pues operaciones militares conjuntas, algo que no veo que ocurra. Aunque acá el diagnóstico es clarísimo, ¿no? Donald Trump lo dice y lo ha dicho la propia Casa Blanca. Hay un contubernio entre autoridades, entre el gobierno de México y el crimen organizado. El crimen organizado controla, lo dijo ayer Donald Trump, en buena medida México y su territorio. Claro, y ahora la declaración de los cárteles mexicanos como grupos terroristas pues pone en un entredicho al gobierno mexicano o por lo menos a aquellas partes del gobierno mexicano que estén en contubernio con algunos cárteles que a lo mejor no son todos. ¿No? Ahí habrá que ver quién está en contubernio con quién. Pero Manuel, aquí lo interesante es que en Estados Unidos se puede declarar o calificar como terrorista a los grupos que amenazan a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y a la seguridad nacional en los Estados Unidos. Y aquí, por decirlo en estos términos, ¿cuál es esa amenaza? El fentanilo. Fundamentalmente el fentanilo. Pero ojo, ¿quién es el responsable titular por el consumo de fentanilo en Estados Unidos? Los consumidores, no los cárteles mexicanos que lo que hacen es proveerlo, lo cual éticamente es reprobable porque es una sustancia dañina que causa vicio y todo esto, pero no son, estrictamente hablando, los cárteles mexicanos, ¿sí?, una amenaza a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y a la seguridad
nacional en Estados Unidos. No son una amenaza a la seguridad de México. Eso sí, aquí sí son una amenaza, pero no allá. Porque, a ver, lo que hace el narcotraficante mexicano es provee de la droga al consumidor estadounidense, pero nada más. A ver, no lo obliga a consumirla. Y luego, ¿cómo llega esa droga al consumidor estadounidense? Porque ¿dónde está la contraparte estadounidense de los cárteles de la droga mexicanos? Ya lo hemos comentado aquí varias veces. Allá la droga pasa a la frontera y es puro menudeo. Sí. Puro menudeo, no, porque esa es la aquí, otra cara. Y hay corrupción allá. Del otro lado. Brenda. Y la cosa es que el gobierno tiene un doble discurso en este tema, porque para el tema de las drogas consideramos que el problema es la demanda. Para el tema de las armas, entonces el problema es la oferta de la industria armamentista estadounidense. Entonces, creo que ambos gobiernos juegan con el doble rasero de la oferta y la demanda de acuerdo a los que les conviene. Estados Unidos también lo pone con su cara contraria. Dice, el problema de las drogas es la oferta por parte de los cárteles y el problema de las armas es que ustedes las necesitan o las quieren, ¿no? En fin, a mí me parece que esta acción de hoy, pues es, digamos, la cereza del pastel de una serie de anuncios de los días recientes que hacen muy evidente la decisión del gobierno de Donald Trump de ir con acciones frontales contra el crimen organizado en México. No es solamente la designación. Cuando dices frontales, ¿a qué te refieres? Porque hemos visto estos sobrevuelos de aviones, drones que realizan trabajos de inteligencia, espionaje en nuestro país. ¿A qué te refieres con frontales? Justamente, todas estas acciones, los aviones espías, los drones buscando información de inteligencia, los drones no armados, como se había hecho, por cierto, en 2011 de la mano del gobierno de México, pero en aquel entonces el gobierno de México tenía un agente en el centro de mando del dron. Entonces, México sabía que estaba viendo Estados Unidos en su territorio y podía utilizar esa inteligencia. Hoy, de acuerdo al New York Times y a CNN, estas operaciones de drones se hacen sin la autorización de México, aunque la presidenta hoy dijo que sí tenían su autorización para sobrevolar territorio mexicano. Hombre, si es así, pues qué mejor, porque creo que al gobierno de México le conviene una colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos. Está en el mejor interés de México y de los mexicanos. El tema es que yo creo que a Donald Trump se le acabó la paciencia y que aquí hay de dos sopas. O el gobierno de México toma acciones, si quiere y puede, para pues evidenciar estas redes pues de manto, de cobijo político al crimen organizado, o va a haber acciones por parte de Estados Unidos, probablemente unilaterales, y las consecuencias serían muy arriesgado muy primero, lo segundo ni se diga, pero muy arriesgado lo primero, porque varios gobernadores, los escenarios alcaldes, ni se diga cuántos, ¿no? Podrían resultar ahí salpicados, dañados con esos vínculos, con esos nexos. Sí, ahora yo creo que también aquí es importante poner en contexto el hecho de que este tipo de operaciones, digamos, de inteligencia por parte del Pentágono, en este caso de la CIA, pues llevan pues ya mucho tiempo, digamos, ocurriendo. Quizás ahora, a manera también de ejercer presión de cara a las reuniones y de cara pues a pues básicamente esta fecha o este plazo que está por cumplirse de pues la pausa de los aranceles y demás. Estamos en un momento crucial, digamos, en la negociación, se hacen más evidentes por parte del gobierno de Estados Unidos. Y a mí también me parece que esto que estamos viendo ahora de esta falta de comunicación, pues es también resultado del mal momento que está pasando la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Incluso pues lo hemos aquí platicado ampliamente desde la administración pasada, y que esto es un reflejo de la desconfianza que existe entre ambos socios y el por qué en estos momentos el gobierno de Estados Unidos pues prácticamente hace que México pues se pase al asiento trasero y pues parece que llega tarde a la fiesta una y otra vez, ¿no? Y creo que el hecho de que desde el gobierno de México se esté intentando enviar una serie de señales importantes en materia de seguridad con este incremento, por ejemplo, en los decomisos, en las detenciones, se habla de un incremento de hasta un 60% de este tipo de operaciones en el promedio diario, y también el hecho de que estemos viendo, digamos, el nivel más bajo de llegadas de migrantes ilegales a la frontera entre México y Estados Unidos, el nivel más bajo, me parece, estaba revisando las cifras de los últimos 8 años, nos habla de señales
que también se van a poner sobre la mesa en esta reunión que sabemos están encabezando en estos momentos el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y por supuesto Juan Ramón de la Fuente. Porque nos están calificando, nos están evaluando constantemente. Que esa era una de nuestras dudas, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos entregables o cuáles, digamos, pues ahora sí que la lista de objetivos que va a revisar Washington la próxima semana y cuáles van a tener palomita y cuáles no? Sin duda. Y además no sabemos cuál es este criterio. En su momento aquí lo comentamos hace 15 días, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio con el cual el gobierno de Estados Unidos va a calificar las acciones del gobierno mexicano en temas de migración y en temas de tráfico de drogas? Porque se está convirtiendo en juez y parte. Ahora, Manuel, a ver, la pregunta aquí es, ya se declaró a 6 grupos de narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas. ¿Qué sigue? Bueno, hay quien dice que esto supone una intervención militar de Estados Unidos en México para atrapar a los capos, llevárselos, enjuiciarlos, etcétera, etcétera. Yo honestamente no creo que se llegue a tanto, pero ¿qué es lo que el gobierno estadounidense sí podría hacer? Bueno, lo que mucho se ha dicho. Por ejemplo, ir tras todos aquellos que provean de bienes y servicios a los grupos de narcotraficantes, que les vendan desde camionetas hasta les presten servicios financieros, porque eso sí lo puede hacer las el gobierno. Empresas fachadas, las autoridades que son omisas así o cómplices. Por ejemplo, y en el caso de las autoridades, porque ahí habría gente, vamos a decirlo así, que podría estar operando desde la iniciativa privada, proviendo de bienes y servicios al narcotraficante, por ejemplo, vendiéndoles automóviles, equipo, etcétera, etcétera, pero el otro es, y la responsabilidad creo que será mucho mayor, todos aquellos que desde el gobierno están apoyando porque les conviene, porque habría que ver de qué tamaño es la tajada que se llevan a los grupos de narcotraficantes. Y si el gobierno estadounidense está dispuesto a ir detrás de estos dos grupos, vamos a decirlo así, de colaboradores del narco mexicano. Sin duda. Ahora, ¿cuál es el alcance? Hablábamos de estos vuelos, de estos aviones, de estos drones que no propiamente, digamos, sobrevuelan el espacio aéreo mexicano, pero están muy cerca y para las capacidades que tienen no hace falta que vuelen sobre México, pueden perfectamente levantar imágenes, hacerse información a la distancia. ¿Cuál es el alcance? Y yo diría dos temas adicionales, dos señales muy claras. El nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México, un retirado de la CIA, ex boina verde, pues experto en operaciones militares especiales, y el nombramiento del titular de la DEA, un hombre que estuvo en la oficina de la DEA en México cuando el Culiacanazo, que fue testigo de ese episodio y que ha declarado públicamente que el crimen organizado tiene vínculos al más alto nivel del poder político mexicano. Entonces, creo que ahí, pues, esas son personas que le estarán hablando al oído, pues, al presidente, al secretario de Estado, para las decisiones que se lleguen a tomar. Y las implicaciones, lo que decías, Manuel, y mencionaba también Arturo, el tema de las implicaciones para la operación de la economía en México. ¿Cómo puede esto disuadir a ciertos bancos, a ciertas empresas de operar incluso en regiones del país que quieran pues dejar ahí como un lunar en el que no se metan por el riesgo a que esto implique pues el cierre de una de sus cuentas, pues un juicio contra alguno de sus altos directivos, porque de facto cualquier grupo, empresa, sabiéndolo o sin saberlo, que colabore con el crimen organizado o con este grupo de cárteles de la droga, pues será catalogado como alguien que le ayuda. ¿Qué puede hacer México dadas estas circunstancias? Bueno, aprovechar que esto está en la mesa para decir, bueno, pues también la venta de arma es un apoyo a grupos terroristas, pues y realmente presionar en ese tema. Ahora, también dijo Trump, si nos piden ayuda se las damos. Claro. No sé si la van a pedir México en público, pero me imagino que en privado sí, porque vaya que la necesitamos. Ahora, la pregunta que yo he visto circular hoy mucho en redes sociales es, ¿va a poder con esto Estados Unidos lanzar un ataque, así sea con precisión, a la distancia, a través de un dron? ¿Va a poder? ¿Podría hacerlo? Porque de Donald Trump podríamos esperar cualquier cosa. De poder, podría, sí, por supuesto. Ahora, la cuestión es si debe desde el punto de vista legal. Recordemos lo que dijo Trump ayer. Cualquier cosa que sea proteger a Estados Unidos no es ilegal. ¿Y cuál es la principal amenaza o una de las principales amenazas que ve Trump para los estadounidenses? El fentanilo. Sí. Yo no descartaría ningún escenario, ninguno. Sí. Y también diría que en las operaciones militares estadounidenses también son frecuentes los errores, lo hemos visto en Somalia, en Afganistán, etcétera. Entonces, estando el crimen organizado tan metido, tan entreverado con la sociedad mexicana, podría desde luego también tener pues efectos pues, muy, muy perjudiciales para gente que no esté involucrada. Ese incluso que con un dron no tripulado se pueda dar en el blanco, por ejemplo, de algún interés de un grupo criminal, uno de estos 6 cárteles de la droga. Aún así. Y daños colaterales. ¿Sí?
Sí, porque pues sí, ha habido muchos casos, muchos ejemplos donde hay efectivamente pues daños colaterales, porque por más precisos que sean, pues efectivamente siempre podría haber pues algún tipo de víctimas colaterales civiles y demás, ¿no? Entonces, ningún escenario puede ser descartado y pues después de lo que hemos visto en los últimos días, al contrario, el Gobierno de México tendría que darle la bienvenida sobre todo a todo lo que tenga que ver con la cooperación en materia de inteligencia para pegarle a los grupos. Que dé herramientas, elementos para combatir, para atacar, para hacer frente a los grupos criminales. Lucy, gracias, muchas gracias, Brenda. Gracias. Gracias, Arturo. Brenda, muchas Lucy, gracias. Manuel, buenas noches. Hasta mañana, pásenla.